Esto en mi corazón y cosas que ya sabemos, pero que a veces tenemos que recordarlas. Gracias, Dios mío, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando, el que esté hablando, el que esté tocando cada mente y cada corazón para que podamos estar más cerca de tu presencia. Mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en San Lucas 11:13. San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Se los repito. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué hermosa palabra. Qué hermosa promesa, pero también nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque Jesús nos dice que somos malos. Jesús no nos está diciendo que somos buenos. Jesús dice, vosotros si sois malos. Y esto es algo que tenemos que entender los cristianos, que no hay bondad en nosotros si no fuera por el Señor. Que nuestra simiente es una simiente malvada, es una simiente pecaminosa, y que somos malos. Nosotros por ahí nos podemos ver perfectos, honorables, podemos cumplir con todas las leyes, pero aún así, Jesucristo, porque es Él el que habla, dice vosotros que sois malos. Y muchas veces, lamentablemente, desde hace muchos años, medio como que nosotros, los hijos de Dios, nos subieron a un pedestal y nos hicieron creer que éramos santos. Pero nosotros no somos santos, somos santificados por el Señor, que es otra historia, es otro tema. La misma Biblia dice, miré sobre la tierra y no vi justo, ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nosotros tenemos un modo de creer y de pensar de nosotros mismos, y cuando creemos que somos buenos, cuando creemos que somos santos, cuando creemos que somos perfectos, ahí empieza el problema. Ahí realmente empieza el problema. Porque nosotros tenemos que entender que somos pecadores. La palabra nos enseña que somos pecadores y por eso mismo nosotros tendríamos que ir directos al infierno. Y no vamos a ir ahí por la gracia de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque Él dio su vida por tu vida y por mi vida, y por eso nosotros decimos que somos salvos. Pero el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que hay una parte que ya la hizo Dios. Ya la hizo Dios porque Dios nos escogió. Dios el Padre nos escogió. El mismo Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Quiere decir que el Dios Padre, Jehová de los ejércitos, nos miró, nos amó y nos dio a conocer a su Hijo. ¿Te das cuenta? Allí, en Romanos, dice que el Señor nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. ¿Se dan cuenta?
Eso hizo el Padre por tu vida y por mi vida. Luego el Señor Jesucristo vino y pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, que era la muerte eterna. Él pagó el precio porque Él era el único cordero que podía ser inmolado. Él era el perfecto, el justo, el que nunca había pecado, ese cordero sin mancha que estaba en ese sacrificio del Antiguo Testamento para expiación de los pecados. Y ese fue Jesucristo. El Padre te llamó, Jesucristo murió por nosotros, y el Espíritu Santo, cuando el Señor ascendió hacia los cielos, vino hacia tu vida y hacia mi vida. Quiere decir que Dios ya hizo todo. Dios hizo todo. Te llamó, te salvó y te da el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nuestro ayudador, nuestro maestro y nuestra fortaleza. Entonces nos queda a nosotros guardar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor Jesús dijo palabras muy duras. San Mateo 11:21. No lo busquen. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Y fíjese lo que significa que Dios, el Señor Jesucristo, nos diga que somos malos, que no somos buenos. Y nosotros tenemos que reconocer que no somos buenos, Debemos reconocerlo. ¿Por qué? Porque esa es la humildad que necesita el Hijo de Dios. Reconocer que el único santo, puro, inmaculado, perfecto es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de poder y de gloria. Y nosotros con nuestra humanidad, lamentablemente, distamos mucho de esa imagen de Dios. Tenemos que ser humildes y reconocer que somos malos y que necesitamos realmente a cada momento la gracia de Dios para poder sobrevivir en este mundo, para poder ser más que victoriosos en este mundo, para poder ser llenos de su presencia y para poder vencer. Y para eso tenemos que reconocer nuestras debilidades. Porque todos tenemos debilidades, Todos. No hay nadie que no tenga debilidades. Como así, no hay nadie que sea perfecto. No hay nadie. Todos, en algún momento, en algún punto de nuestra vida, en algún punto de nuestro corazón y de nuestra alma, hay algo roto en nosotros. Hay algo que necesita ser sanado. Una cosa o muchas cosas. Generalmente son muchísimas cosas. ¿Y por qué yo tengo que tratar de sanarlas a través de Dios? Porque yo podría tratar de sanar mi alma con psicología, con motivadores, repitiendo versículos a lo loco. Podría hacerlo. Pero la verdadera sanidad la da el Espíritu Santo. Él es el que da la verdadera sanidad y el que te va a hacer libre. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y una de las verdades es reconocer mis fallas, mis debilidades y presentarla delante del trono al Señor y decirle: Señor, yo reconozco que en esto estoy mal delante de tu presencia. Pero con un verdadero arrepentimiento. Tenemos que estar realmente arrepentidos. Cuando David cometió ese terrible pecado con Betsabé y fue Natán, el profeta, a reprenderlo, él realmente se convirtió, se arrepintió. Y usted puede ver en el Salmo 51 el nivel de arrepentimiento que tuvo David. Una cosa es arrepentirnos realmente
de raíz y otra cosa es tener remordimiento por el pecado. Son dos cosas muy distintas. El arrepentimiento nos acerca a Dios. El remordimiento de nada nos sirve. Porque cuando se nos pasa el remordimiento, vamos a volver a cometer lo mismo. Porque no estamos arrepentidos. No hay un verdadero arrepentimiento. Y voy a volver a meter la pata. Y voy a volver a pecar. Les pongo un ejemplo claro. Una madre, una chica, su hija joven se embaraza, pone el grito en el cielo y dice: ¡ay, yo me arrepiento de mi hija que quedó embarazada! No, no te arrepientas que tu hija quedó embarazada. Arrepentite que vos no le diste las pautas necesarias para que no quede embarazada. Que no le enseñaste cómo realmente tenía que vivir en su juventud. Que no le enseñaste realmente la palabra de Dios, del guardarse, del buscar la fortaleza del Espíritu Santo. De eso arrepentite. No de que tu hija quedó embarazada, sino de que fuiste una mala madre, porque no supiste guiar a tu hija. ¿Se va entendiendo lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento? El remordimiento no sirve de nada. Lo mismo, una madre llorando en la comisaría: ¡ay, mataron a mi hijo, mi nene! Como pasa en Argentina. Resulta que al nene lo mató la policía porque andaba robando con una ametralladora. No te tenés que arrepentir de que mataron a tu hijo. Tenés que arrepentirte de que vos permitiste. La primera vez que viste que trajo algo robado a tu casa, vos lo permitiste. Y vos encima lo festejaste. ¡Ay, qué lindo el nene! Mira. Yo me acuerdo, hace 50 años atrás, yo una vuelta aparecí con una cartuchera que no era mía y mi mamá de la oreja me llevó a la escuela el otro día y me llevó a devolver, a pedir perdón al chico que se le había sacado y antes me había pegado una soberana paliza. Y así aprendí. Lo único que después, en la vuelta de la vida, me olvidé. Y después anduve robando comida en los supermercados para poder comer. Quiere decir que yo no estaba arrepentido, sino que por los golpes, la vergüenza y todo lo demás, estaba sujetado. Y esto quiero que se lo graben bien, porque esto les va a servir para analizar su vida. Si realmente hay un verdadero arrepentimiento o hay otra cuestión, otras cosas. Y al decir que nosotros somos malos, debemos reconocer plenamente que sin Dios no somos nada. Porque realmente no somos nada. Porque vuelvo a decir, nuestra simiente es malvada. Nuestra simiente es malvada. Vos podrás, ante los ojos del mundo, haber sido bueno o buena, como la Madre Teresa de Calcuta. Pero si vos no te arrepentís de tus pecados, no te arrepentís de todas tus debilidades, no aceptás al Señor Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, tristemente no vas a estar anotado en el libro de la vida. Y sabemos que los que no están anotados en el libro de la vida no entrarán. Y hay un futuro terrible para ellos, y es el lago de fuego. Entonces, fíjese lo primero que marca el Señor y todo lo que implica: vosotros que sois malos. Como decía, hace 40 años nos dijeron y nos enseñaron, mal enseñados, que, agarrándose en la propia palabra, que Dios hace perfectas todas las cosas y que Dios ya nos hizo nuevos y que somos nuevas criaturas por haber aceptado a Jesús. Eso está escrito, está bien escrito por el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa con todo lo que nosotros traíamos de atrás? Con las mañas, con los resentimientos, con los odios, con los pecados que no nos arrepentimos. ¿Siguen estando ahí?
siguen estando ahí. Y nosotros realmente, para cambiar nuestra vida, necesitamos el obrar del Espíritu, porque ese es el que realmente te va a dar libertad. Una cosa es estar sujeto. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Un alcohólico anónimo no te puede tomar más una copa de vino, porque dicen que van a volver a la adicción. Una persona que es libre del alcoholismo puede tomar un vaso de vino con la comida, pero un vaso, no un litro, porque va a tener dominio propio, porque va a tener el poder del Espíritu Santo en sí. Y ahí es un ejemplo. Yo no sé si ustedes coinciden mucho con eso, pero yo me pasaba borracho todo el día y tenía 18 años. Y el Señor me liberó, y a veces, en la comida, tomo un vaso de vino. Porque también nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena compartía el vino, Él tomaba el vino, no se emborrachaba, no hacía lo que hace el mundo. Y el mismo Jesús dijo, vino Juan, que no comía, que no bebía, y decían que tenía demonio, y vine yo y decían que era un comilón borracho. Entonces, tenemos que realmente entender la palabra de Dios. Y tenemos que entender y analizar cada palabra. Quizás a algunos les parece muy pesado esto, de andar estudiando la palabra, de andar mirando así, tan puntillosamente en la palabra. Pero ¿sabés por qué lo tenemos que hacer? Porque está en juego tu salvación y mi salvación. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no sea que yo venga y borre tu nombre del libro de la vida. Creo que es Apocalipsis 3:5. Después lo puede buscar. Quiere decir que yo pude haber hecho una confesión de fe, pude en su momento pedir el perdón de mis pecados, que en realidad yo tengo mis serias dudas con esa oración, a pesar que la hacemos, porque esa oración muy pocas veces es realmente del corazón de la persona, sino que la repite el alma nueva, porque el pastor, porque el evangelista le dice, repetí conmigo. Y muchas veces no se tiene la verdadera conciencia de lo que significa esa oración del pecador, esa oración de arrepentimiento. No se tiene mucha conciencia. Y como no se tiene conciencia, nosotros vamos viviendo de la mejor manera que a nosotros nos parece. Yo vivo de acuerdo a mis pensamientos, yo vivo de acuerdo a mi visión, yo vivo de acuerdo a lo que aprendí en mi vida. Y realmente, ¿sabéis lo que dice Jesús de todo eso? Generalmente dice, de eso no me sirve, yo te voy a hacer una nueva criatura. Porque Dios quiere que alcancemos otra estatura de varón, y esto es para las mujeres también, la estatura de un varón perfecto, a saber, Jesucristo. Quiere decir que Dios quiere que nosotros cambiemos de raíz. Pero para nosotros cambiar de raíz, tenemos que reconocer que nuestra raíz es malvada, que nuestra raíz es mala. Y volviendo al ejemplo, ya somos perfectos, somos nueva criatura, entonces nos ponemos y miramos al borracho, miramos a la prostituta, al drogadicto, y nos creemos mejores que ellos. Porque no nos drogamos, porque no nos emborrachamos, porque no andamos fornicando por ahí, no andamos adulterando, no andamos robando. Pero ¿cuántos pecados tenemos nosotros? ¿Cuántos pecados? Si vos fijate, si el mismo David en un salmo precioso dijo, líbrame, oh Jehová, de los pecados que me son ocultos.
y era el rey David, ¿qué nos va a tocar a nosotros? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Por eso nosotros necesitamos limpiarnos día por día, necesitamos santificarnos día por día. Por eso allí también en Apocalipsis 21 dice, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, practique la inmundicia todavía. Quiere decir que me corresponde a mí o santificarme o seguir viviendo como venía viviendo antes. Muchas veces decimos, yo no sé por qué Dios me metió en esta prueba, pero resulta que la prueba son consecuencias de nuestros pecados, son consecuencias de nuestros malos obrares, son consecuencias. En física dice, la primera ley de Newton, ante una acción hay una reacción. Y ante todo lo que nosotros hagamos va a haber una reacción. Si nosotros obramos bien de acuerdo a la palabra de Dios, la reacción va a ser bendición. Si nosotros obramos mal, pecando, haciendo lo que Dios no quiere a través de su palabra, vamos a recibir una prueba. Porque Dios nos ama y Dios quiere que mejoremos. Los chicos jóvenes no, pero los papás, ¿cómo educamos a nuestros hijos? Cuando hacían algo malo, le tirábamos la oreja y le decimos, nene, nena, esto no se hace, por esto, por esto y por esto. Y cuando nosotros entramos en prueba, es Dios el que nos está tirando la oreja y te dice, nene, 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 nena, esto no se hace. Pero el Espíritu Santo te va a decir dónde fallaste. Y fíjate qué tremendo, que vuelvo a decir que esto solamente es vosotros que siendo malos. Una vez que reconocimos nuestra verdadera simiente, malvada, pecadora, enemiga de Dios, porque no lo digo yo, el apóstol Pablo dice, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de modo que no hagáis lo que vosotros queréis. Hay una guerra constante, pero ahí entra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aunque muchos dicen, y es verdad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y muchos se agarran de eso para negar al Hijo y al Espíritu Santo, pero sabemos que nuestro Dios es tripartito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros lo sabemos y lo tenemos que entender. Y cualquier persona que diga lo contrario tiene un espíritu anticristo, un espíritu contrario a la verdadera palabra de Dios. Entonces decía que ahí entraba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo allí en Romanos 8 el apóstol Pablo nos dice, haced morir las obras de la carne a través del Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el que te va a dar la fortaleza para vencer tu propia carne. No para agarrar y decirle al otro, sos un pecador, sos un fornicario, sos un adúltero, sos un drogadicto, no. El Espíritu Santo me quiere corregir a mí. Porque el otro, el que sea todo eso, va a tener que dar sus cuentas a Dios. Y nosotros vamos a tener que orar para que esa persona se arrepienta, y cuando lo tengamos a mano le tenemos que predicar. Y le tenemos que decir, mirá, a Dios no le agrada lo que vos estás haciendo y hay un castigo. Hay un castigo. Y nosotros nos tenemos que basar con la palabra y sin tener miedo. La palabra dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los matricidas, ni los parricidas. Y hoy no le queremos predicar a los homosexuales porque van a decir, es un lenguaje de odio. Incluso por leyes te pueden llegar a denunciar. Pero escrito está.
No lo digo yo, lo dice esto. Y si yo no me animo a decírselo, busco el versículo y le digo, lee acá. Necesitas de Dios. Pero nosotros no nos podemos callar esa verdad. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Porque somos nosotros los encargados de poder luchar después por nuestra familia, por nuestras generaciones. Porque el Señor dijo, en vosotros seráis benditas todas vuestras generaciones. Entonces, por eso, nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Y cuando entra el Espíritu Santo, Él es el que nos va a dar esa fortaleza necesaria. En el Salmo 46 dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Verdad? Pero la fortaleza primera no es contra las adversidades que yo tengo, sino contra mis debilidades. Porque esas debilidades son puertas abiertas a Satanás. Y a través de esas debilidades, el enemigo te va a atacar, el enemigo te va a golpear y el enemigo te va a hacer pecar. ¿Te das cuenta? Por eso, el apóstol Pablo decía, yo me glorío en las debilidades, pero no porque él fuera débil, sino porque él se las entregaba día a día al Señor, para que el Señor lo fortaleciera. Y a través de ese Espíritu Santo vas a encontrar la fortaleza para vencerte primero a vos mismo. Porque de nada te vale vencer un problema de la calle, llámese trabajo, llámese estudio, llámese como se quiera llamar, si yo estoy roto, si yo estoy podrido por adentro. De nada me sirve. El Señor Jesús lo habló de una forma una forma mejor, ¿no? Yo soy medio bruto a veces para predicar. El Señor dijo, ¿de qué vale si te ganaste todo el mundo y tu alma se perdió? De nada te vale. Así que de nada te sirve arreglar los problemas que tengas afuera si vos estás roto por adentro. De nada nos sirve. Tenemos que limpiar y arreglar primero nuestra vida, y eso lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en congregación y en buscar la presencia del Señor a cada momento. Y reconociéndonos delante de Dios diciendo, sí Señor, yo soy así y yo necesito que vos me ayudes. Y acá se pueden encontrar con cualquier cantidad de gente. Yo antes tenía un muy mal carácter y yo le pedía paciencia al Señor. Y un evangelista agarró y me dijo, no le pidas paciencia a Dios porque te va a venir prueba. Y es verdad, viene prueba. Pero a través de esa prueba y la fortaleza del Espíritu Santo yo voy a vencer, y yo vencí. Estoy venciendo. Estoy venciendo. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que aprender a leer la palabra. Tienen los pastores que los pueden guiar en algo que no entiendan, pero tienen que estudiar bien la palabra, porque decimos que esta palabra está viva y un mismo versículo hoy sirve para una cosa y mañana sirve para otra. Es la revelación del Espíritu Santo el que nos va a marcar si hoy este versículo es para esto y mañana puedo aplicar este mismo versículo pero de otra manera. Pero ese es el Espíritu Santo. Y te va a dar la fortaleza para pelear primero contra vos mismo. Después te va a dar poder. Te va a dar el poder y la autoridad. Allí en Isaías dice que la unción pudriría los yugos. Y hay muchos que se gozan en ese versículo. Pero ¿sabéis cuál es la unción? La unción es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la verdadera unción.
No son los gritos, no es llorar, no es hacer un montón de cosas. Eso es emocionalismo. El obrar del Espíritu Santo es que el que te da la firmeza para decir esto no lo hago más, porque esto es pecado, porque esto ofende a mi Dios, porque esto daña mi salvación y yo no lo voy a hacer más. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Lo otro, psicología, emotividad, emocionalismo, no sirve. Porque eso es como ponerle una curita a una puñalada. Hay que curar desde adentro. Y el único que cura es el Espíritu Santo cuando reconocemos realmente dónde fallamos. También dice que Él nos da la protección. Y la protección la tenemos que buscar. Pero primeramente la tenemos que buscar contra el enemigo. Hay una palabra dura, muchas palabras duras en la Biblia, pero allí en las primeras epístolas de Juan dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que tiene al Hijo es de Dios, el que no tiene al Hijo es del diablo. ¿Eso qué significa? Que todo aquel que no recibió a Jesucristo como su Señor es hijo de Satanás. Es hijo de Satanás, como eras vos y como era yo, antes de aceptar a Jesús. Por lo tanto, Satanás es su dueño. Y por lo tanto, Satanás lo puede utilizar en cualquier momento en contra de tu vida, para dañarte, para hacerte caer de la fe, para meterte en problemas y para que renegues de Dios. Y nosotros tenemos que entender que estamos inmersos en una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que vencer. Nos está prometida la victoria. Vosotros sois más que vencedores en el nombre de aquel que los amó, a saber, Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero tenemos que pelearla. Y la primera pelea es contra nosotros mismos. Porque nuestra carne se rebela contra todo lo que es Dios. Nuestra carne nos impulsa al pecado, nuestra carne nos impulsa a hacer cosas malas, porque es nuestra naturaleza de humanos, es nuestra naturaleza. Por eso tenemos que vencer, y la vamos a vencer a través del Espíritu Santo. Y la protección dice, allí también en Isaías, que el enemigo vendría como río, pero el Espíritu Santo levantaría bandera. Pero ese Espíritu Santo no es que va a venir desde los cielos y va a plantar una bandera delante de tus enemigos. Gracias. Sino, ¿dónde va a estar ese Espíritu Santo que va a levantar bandera? Les pregunto, ¿dónde va a estar? En vos. En cada uno de nosotros está ese Espíritu Santo que va a levantar bandera cuando el enemigo venga como río. ¿O no recibimos una porción del Espíritu Santo cuando reconocimos a Jesús y fuimos sellados con la promesa del Espíritu? Entonces tenés que entender que el Espíritu Santo está morando en vos y en mí. Y fíjese lo que dice, para unir el otro versículo, San Juan 3:34. San Juan 3:34. Bueno, mientras lo buscan voy a tomar un poquito de... 3:34. Dice así la palabra del Señor: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Se dan cuenta? Lo leo de vuelta, mi hermana. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Verdad? Acá hay tres cosas. Y acá hay mucha gente que también quiere escaparse de esto.
Porque dice, yo no soy enviado. Porque creemos que el enviado es el pastor, el evangelista, el que canta alabanzas, el que ministra, el que sirve de alguna manera en la iglesia. Dice, esos son los enviados. Te equivocaste. Vos sos un enviado, vos sos una enviada del Señor. Y no te digo esto para que dejarte contento o contenta. ¿Qué dijo el Señor en el último versículo de Mateo 28? Id y haced discípulos a lo largo de la tierra. ¿Verdad? Y eso es una comisión para todos sus hijos. Es una comisión para vos y para mí. Así que tanto vos como yo somos enviados. Que por ahí tengamos distintas tareas dentro del cuerpo, es un accidente, es misericordia de Dios, pero todos somos enviados a ser discípulos, a predicar las buenas nuevas, el año agradable, a predicar a un Cristo muerto, crucificado y resucitado, y sentado a la diestra de Dios, y que va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Por eso tenemos que cambiar, por eso nos tenemos que santificar, para ser libres de la ira venidera. Porque lo vuelvo a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y fíjese cómo es esto, porque Él nos va a dar esa protección, ese Espíritu Santo que está morando en vos y que está morando en mí. Cuando viene el problema, te va a hacer levantar en fe y vas a decir, mi Jesucristo no me va a abandonar si yo busco hacer su voluntad, si yo busco limpiarme, si yo busco santificarme y si yo busco estar aprobado delante de su presencia. Porque el mismo Señor dice que tenemos que presentarnos como obreros aprobados. Quiere decir que el Señor nos está mirando y nos está aprobando o desaprobando. Si nos aprueba, vamos a sentir en el Espíritu que estamos haciendo bien las cosas. Cuando predican la palabra, usted va a decir, yo zafo con esto porque yo lo hago. Yo sé que soy malo, yo sé que soy esto y trato de limpiarme. Te apoya, te aprueba. Pero si decís, no, esto es para el otro, este que está al lado mío, mira lo que hace. Ahí en algún momento el Espíritu Santo te va a hacer sentir que estás obrando mal. Y si el Espíritu te hace sentir que estás obrando mal, te tenés que arrepentir. Porque acordate que el arrepentimiento es el que nos acerca a Jesús. Dios quiere almas arrepentidas, un corazón contrito y humillado, se decía hace un rato. No despreciarás tú, oh Jehová. Y es parte del Salmo 51, de ese arrepentimiento que tuvo el rey David cuando pecó con Betsabé. Fíjese. Y después, el Espíritu Santo, que no va a ser dado por medida, dice. Y antes dice, el que a Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Hablamos la palabra de Dios o hablamos mundanalidades? ¿Qué es lo que hablamos? Palabra de Dios. Ojalá sea así las 24 horas del día. Ojalá sea así. Pero nos tenemos que ir cuidando de lo que nosotros hablamos, porque el mundo es tan sutil, el enemigo es tan sutil, que en cualquier momento nos va a hacer pecar. Entre los varones, en las fábricas o en los lugares de trabajo, es muy común los chistes con doble sentido. Y ahí ya no estoy hablando la palabra de Dios, sino que estoy hablando mundanalidades. Las ironías, las burlas, ni en silla de escarnecedores me he sentado, Salmo 1. Tenemos que cuidar nuestro hablar. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nuestro hablar sea de acuerdo a lo que Él quiere y de acuerdo a la palabra.
pero no la palabra recitando de memoria los versículos. Eso tampoco sirve. La palabra de Dios la tenés que recitar con tu vivencia propia. Yo estuve enfermo y Dios me levantó. ¿Te das cuenta? Es muy distinto decir yo tenía este problema y Dios me socorrió, a decir por su llaga fuimos nosotros curados. Y el que te está escuchando te va a decir, ah, bueno. Pero si vos estabas enfermo y Dios te levantó del lecho de muerte, Dios te levantó de tu enfermedad, no te va a poder decir, ah, bueno. Va a decir, mirá vos qué tremendo. Porque tu testimonio vale oro. Porque nadie te va a negar lo que vos viviste. Podemos tener 20 teólogos acá y podemos hablar un solo versículo y seguramente los 20 van a tener una opinión distinta. Pero si yo digo, a mí Jesús me sanó, a mí Jesús me libertó, yo era un borracho perdido, era un ladrón, era esto y era aquello, nadie va a poder rebatirlo y nadie va a poder decir no. Porque es algo que yo lo viví. Es algo que vos lo vas a vivir o que vos lo viviste. Entonces nadie te puede refutar. Porque es una experiencia de vida que lograste a través del Espíritu Santo. Y vos viste que Dios te socorrió, te ayudó, te limpió. Y podés decir cuán bueno que es Dios. Y lo vas a decir. Entonces fíjate qué importancia es lo que nosotros hablemos y cómo lo hablemos. Porque tenemos que partir de las experiencias propias con Dios. Apoyadas en la Biblia, sí. Por su llaga fuimos sanados, sí. Apoyados. Pero a mí Dios me sanó. Y no solamente enfermedad. A mí Dios me sanó de una adicción. A mí Dios me sanó de traumas que yo tenía de mi niñez. A mí Dios me sanó de esto, de aquello. Sanó mis emociones. Yo antes era una persona, por ejemplo, usted puede decir, antes era una persona que lloraba por todo, me ofendía por todo. Dios me sanó. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y no solamente lo físico, sino lo espiritual y lo emocional. Y esto no es humanismo, porque esto es verdad de Dios. Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y dentro de nuestra alma también están nuestras emociones. Y Dios tiene que sanar todas esas emociones. Pero nosotros le tenemos que decir, yo en esto estoy enfermo. Estoy enfermo de los celos, estoy enfermo de la envidia, estoy enfermo de la soberbia, estoy enfermo, qué sé yo, cuántas cosas hay. Cuántas cosas tenemos los humanos. Y solamente cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Esto también se lo saben de memoria. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice... No lo busquen, no lo busquen. No lo busquen. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque la ley fue creada para identificar al pecado. Pero contra esto no hay ley. Y te lo vuelvo a decir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la pregunta es, vos, yo, ¿tenemos todo esto? ¿Realmente lo tenemos? Yo creo que si somos honestos tenemos que decir que no. No lo tenemos. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo dijo que el Padre no daría el Espíritu por medida. Y es la tercera parte en este versículo. Que Él no daría el Espíritu por medida. Y eso significa que siempre hay más del Espíritu Santo. Siempre hay más poder, más autoridad, más unción, más fortaleza.
pero tenemos que buscarlo. Porque no nos tenemos que quedar con esa porcioncita chiquitita que recibimos cuando aceptamos a Jesús, sino que tiene que crecer, así como creció en Jesús. La Biblia deja muy en claro que Jesús no trajo ningún atributo especial desde los cielos, sino que Él recibió todo acá en la tierra, siendo un ser humano como vos, como yo, pero por su entrega, por su búsqueda de Dios y por su consagración. Jesús no trajo nada del cielo, Él recibió todo acá en la tierra. Y si Él recibió la plenitud del Espíritu Santo en la tierra, tanto vos como yo podemos recibir mucho más del Espíritu Santo y vamos a poder hacer una guerra bien contra nuestra vida, contra nuestra personalidad, contra nuestros pecados, contra todo aquello que nos separa de Dios. Amén. Pero nos tenemos que llenar de ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos va a hacer dar estos 9 frutos de Gálatas 5:22. Y te los vuelvo a leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Cuanto más vas recibiendo del Señor, más vas a ir creciendo en todo esto y más te vas a ir acercando a la estatura de ese varón perfecto que quiere Dios. Dios tiene un molde y un molde para mí. Un molde para vos y un molde para mí. Y ese molde es Jesucristo. No hay otro molde. Y si somos honestos, ¿cuánto nos falta para llegar a ser como Jesucristo? ¿Cuánto nos falta? Estamos a años luz. Pero lo bueno es que nosotros estamos caminando y estamos santificándonos y estamos dándole el total dominio al Espíritu Santo para que vaya transformando nuestra vida. Y no estamos siendo rebeldes. Porque el Espíritu te puede decir o te puede hacer sentir que acá pecaste, que acá hiciste mal. Y vos podés hacer dos cosas: o te arrepentís o seguís haciendo lo mismo. Si te arrepentís, estás aprobado. Si seguís haciendo lo mismo, estás en rebeldía. Porque es el Espíritu Santo el que dice: esto no me gusta. Esto es malo para tu vida. Esto va en contra de tu salvación. Jesucristo no hubiera hecho esto. Hace muchos años, una persona siempre me decía, cuando yo iba a saltar con mi locura, esa persona era mi esposa en Argentina, me decía: cálmate, cálmate. ¿Qué haría Jesucristo en esta misma situación? Y ahí lo aprendí. Tenemos que fijarnos y analizar cómo hubiera obrado Jesucristo. Viene uno y te quiere sacar algo, por ahí lo agarrás a las trompadas, o al a los puños, dicen ustedes, los colombianos. Jesús, ¿qué dijo? Alguien quiere sacar algo de vos, déjale la capa, dejásela, porque el Padre te la va a restituir. Dejásela. No te levantes a los golpes, déjalo, porque el Señor juzga. Y si vos estás caminando en la verdad de Dios, Él va a ser tu socorro, Él va a ser tu ayudador y te va a restituir lo que hayas perdido por haber hecho su voluntad. Amén. Y para ir terminando, porque ya me extendí demasiado, tenemos que entender la grandeza del Espíritu Santo. Allí en Romanos 8 también, que es un capítulo hermoso, Romanos 8, que es digno de ser analizado entre medio de cada coma, en medio de cada pausa. Dice que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo el tercer día. Y dice más, dice: ese mismo Espíritu te va a resucitar a vos, me va a resucitar a mí, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia.
Fíjate qué necesidad, tanto vos como yo, tenemos del Espíritu Santo. No es solamente decir, el Espíritu Santo y listo, sino que realmente Él es el que está hoy sobre la tierra. Por Él fueron hechas todas las cosas, porque por la palabra Dios hizo todas las cosas. Dios dio la palabra y fue el Espíritu el que obraba. Y ese mismo Espíritu que está morando en vos y que está morando en mí, si nosotros permanecemos fieles, si luchamos hasta el fin, así como dice en Mateo 24, Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero si perseveramos con el Espíritu Santo, el Señor nos va a resucitar, nos va a llevar a su reino y vamos a ser realmente reyes, sacerdotes, como están prometidos. Fíjate la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida y la importancia que tiene que vos aprendas y que quieras ser su amigo y que Él realmente sea tu guía en cada instante de tu vida.